todos y todas. Bienvenidos a una nueva clase de la Diplomatura de Formación Política para la Integración Regional. Bueno, continuando con el módulo Defensa, hoy tenemos el agrado de presentarles al licenciado en Economía Juan Estanislao López Chorne, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Relaciones Internacionales, doctor en Seguridad Internacional, especialización en Economía y Presupuesto de la Defensa, director nacional de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz, Ministerio de Defensa, miembro del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, docente de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF, en 2015, docente de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, de 2015 a 2019, que nos dará una clase sobre defensa cooperativa. Antes de darle la palabra a Estanislao, querría decir que aquí en la sala nos acompaña el consejero de la Embajada Rusa, Denis Kolokoltsev. Sin más, le doy la palabra a Estanislao. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, el saludo del ministro de Defensa, Dayana, del secretario de Asuntos Internacionales, Francisco Cafiero, que me pidieron que enviara el saludo. Entiendo el ministro va a estar este mismo jueves, en este marco, no en este lugar físico, digamos, sino en Avellaneda, entiendo, lo cual es por demás interesante. Agradecer también a la Universidad de Avellaneda y a todas las asociaciones y organizaciones que están detrás de este evento y esta serie, digamos, de clases tan interesantes que están organizando. Espero que la mía esté a la altura de lo que me han contado han sido las anteriores. ¿Sí? ¿Más? Ok. Sí. Hola, hola. Hola. Okay. Defensa cooperativa. Se me ocurrió en este marco dual que tengo, de académico, pero también de funcionario público, tratar de hacer una síntesis, poder combinar ambas cosas, hacer una introducción más teórica con relación a determinados aspectos de lo que podemos entender como defensa cooperativa o la cooperación para la defensa, y después bajar eso a la praxis política, y no solo a la praxis política, diría más al diseño e implementación de políticas públicas. Fuera del programa, observo que esa transferencia que tendría que haber de la universidad hacia el sector público y hacia la producción de políticas públicas a veces está cortada. A veces los académicos no nos involucramos en política por diferentes razones, que no me voy a meter en eso, pero resulta indispensable a la hora de diseñar e implementar políticas públicas a partir de diagnósticos, y de esos diagnósticos diseñar soluciones. Hay contextos, hay problemas, y esos problemas tienen soluciones. No quiero tampoco hacer una oda de la tecnocracia. Creo que el rumbo, la determinación política central es un aspecto fundamental, indispensable para el funcionamiento de un sistema, como puede ser el sistema de defensa. Ahora, el diseño de políticas públicas, fundado en un diagnóstico científico de problemas y de soluciones concretas a problemas concretos, creo que también es indispensable. Entonces, ¿cómo voy a estructurar la charla, la clase? En primer lugar, hablaré de algunos aspectos del contexto global y regional, con un foco hacia las cuestiones de la defensa nacional. En segundo término, ¿cuál es el lugar de Argentina en ese contexto regional y global?
En tercer lugar, ¿cómo se posiciona Argentina en términos de su defensa? ¿Cuál es su posicionamiento estratégico? ¿Cuál es su postura estratégica frente a ese escenario? ¿Y cuál ha sido el devenir, digamos, desde la restauración democrática? Hablemos desde los 80 en Argentina y otros países de la región, porque si hablamos de defensa cooperativa también tenemos que hablar de otros países, en esta materia. También, todo voy a tratar de hacer una breve síntesis en función del tiempo que tenemos. Y finalmente pasar al PowerPoint, donde trataré de explicar cómo todo ese contexto de condiciones geopolíticas, de condiciones políticas endógenas, de, no lo quiero llamar restricciones, en término técnico, de lo que determina la ley y la Constitución, terminan configurando un análisis de situación en el cual se toman determinadas decisiones. Y se lo voy a explicar cómo lo hemos hecho con relación a algunas iniciativas que tienen que ver con la defensa cooperativa, como son las operaciones de mantenimiento de paz, eso sería desde el punto de vista multilateral, o iniciativas cooperativas de defensa bilaterales, como pueden ser ejercicios combinados o acuerdos bilaterales, o el mismo rol que tienen las secretarías de defensa en varios países. Los aliento a hacer preguntas, quizá al final, digamos, ¿no? Yo no tendría ningún problema en que me interrumpan y pregunten lo que les parezca, de verdad, sin ninguna pena. Empecemos por el contexto global y vamos sucintamente. Nosotros, y cuando digo nosotros digo el Ministerio de Defensa, estamos comprometidos por un decreto del año 2007 que establece un ciclo de planeamiento estratégico por capacidades, a establecer como documento primario y central de ese planeamiento una directiva de política de defensa nacional. Esa directiva de política de defensa nacional, que se tiene que emitir cada 4 años, que la propone el Ministerio de Defensa y la emite el presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por medio de un decreto, tiene en sus primeros capítulos precisamente una apreciación estratégica de la situación global y de la situación regional. Ya que, aunque a veces parezca, Argentina es parte de este planeta y hay que ver cómo nos posicionamos frente a eso. Nosotros sacamos nuestra última DPDN en el año 2021. La primera fue producto de que este decreto salió en el año 2007, en el año 2009. En ese marco han continuado saliendo, quizá no con la frecuencia que establecía el decreto original de cada 4 años, pero han sucedido administraciones de diferentes signos políticos y han continuado las DPDNs. Y han continuado el ciclo de planeamiento estratégico por capacidades, que es todo otro tema, que si alguno tiene interés lo puede preguntar después. Quiero decir, ha habido una continuidad institucional en el marco de que el planeamiento y las directivas del poder político se establezcan con este tipo de criterios, con un criterio que surja de un diagnóstico de cuál es la situación global, cuál es la situación regional y cómo se posiciona Argentina frente a eso y cuáles son sus prioridades en términos de defensa de corto, mediano y largo plazo. Y en ese marco, digamos, ya de cierta tradición de planeamiento que tenemos, que hemos tomado como referencia comparada a lo que han hecho países de Europa, incluso Estados Unidos, notamos algunas continuidades y algunas que no. A mí me ha tocado estar involucrado en los temas de defensa, en el Ministerio de Defensa a lo largo de este tiempo, ya sea en el oficialismo, en el peronismo. Yo fui funcionario en el 2010. Después dejé de serlo, me tocó estar en la oposición, en la Comisión de Defensa, y ahora de vuelta en el Ministerio de Defensa, y bueno, veremos qué pasará en el futuro cercano
pero quiero decir, hay cierta continuidad que me permite tal vez poder observar con cierta transversalidad en el tiempo y en las gestiones y marcar que en este sector del Estado ha habido ciertos avances objetivos. En términos generales, nosotros, y antes de la guerra en Europa, antes del conflicto en Ucrania, describíamos en términos muy generales la situación como un mundo más desigual, más peligroso y más incierto. Lo cual configura desde el punto de vista de la planificación un enorme desafío. Entenderán que es mucho más fácil planificar cuando uno tiene más claro cuál es el escenario que enfrenta y prospectivamente qué es lo que puede llegar a suceder en ese escenario. Nosotros ya, no solo nosotros, también otros documentos estratégicos de otros países o organismos multilaterales o asociaciones civiles venían marcando esto y bueno, el conflicto en Europa no, creo que no vino más que reafirmar esta tendencia. No es que pasó algo ex nihilo, un hecho completamente súbito que era imposible que sucediera. Si uno va viendo cuáles eran las tendencias, una pérdida de influencia, de peso de las instancias multilaterales, es entendible entonces, no sé si entendible, pero no es sorprendente que estemos atravesando episodios que estamos atravesando, con el foco puesto por a veces injustamente, a veces no, el foco puesto en Europa. ¿Qué quiero decir? El otro día comentábamos con el secretario Cafiero, leyendo algunos artículos. Solo en la guerra civil de Etiopía murió mucho más gente de la que ha muerto hasta el momento en la guerra en Ucrania, el conflicto civil. Y a mí que me toca estar en misiones de paz y recibo informes cada 15 días de nuestro agregado en las Naciones Unidas, informes que emite, ¿no?, los órganos de Naciones Unidas, el Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas. Es escandaloso lo que está sucediendo en términos humanitarios en la República Centroafricana, en Mali, en Sudán del Sur y en otras zonas de conflicto. Vivimos en un mundo atravesado por conflictos. Claro, uno no tiene tiempo, a veces los vemos lejanos, y están lejanos algunos de esos conflictos, y es cierto, por eso digo, es injusto y no es injusto, es cierto que el conflicto en Europa tiene un impacto global que no tiene el conflicto en la República Centroafricana. Lo hemos vivido nosotros, y algunos más que nosotros, pero nosotros también, por ejemplo, el impacto sobre nuestra balanza comercial, sobre nuestra balanza de pagos y sobre el estrés que tenemos de divisas hoy día, producto del déficit energético que probablemente estemos superando pronto. Pero ese conflicto desencadena un impacto directo y rápido sobre el precio de los commodities, entre ellos, por supuesto, los alimentos, pero también los hidrocarburos. Entonces, vivimos en un mundo donde ha habido un retraimiento del multilateralismo. Esto es una cuestión, un dato objetivo. Uno va viendo las instancias o los mecanismos multilaterales, cómo han ido retrocediendo, cómo algunos han ido desapareciendo, cómo los países más influyentes se van retirando de algunos de estos mecanismos. Y bueno, eso configura lo primero que dije: un mundo más incierto, un mundo más peligroso. Y también vemos una tendencia que se va consolidando a lo largo del tiempo en términos de distribución de la riqueza a nivel global, de mayor desigualdad. Y tenemos muchos estudios que dan cuenta que hay una asociación, una correlación entre conflictos, violencia y desigualdad. A nivel global y a nivel local. Quiero decir, esto también es un tema central para los estudios de seguridad ciudadana y seguridad pública.
Decía en un evento que se hizo en la Universidad Nacional de la Defensa hace un par de meses, pocos, el especialista Juan Gabriel Tocatlián, ¿no? También esta tendencia que se va consolidando entre dos actores globales. ¿Hacia dónde ver el mundo? ¿Hacia un multipolarismo? ¿Hacia un bipolarismo? ¿Es Estados Unidos una potencia declinante? ¿Es China una potencia ascendente? Bueno, habrá que ver cómo se consolidan esas tendencias. Pero decía Tocatlián, para los que venimos con esta tradición de los estudios internacionales, hoy China ya no es sur, hoy China es norte. Hoy tenemos dos nortes. Hoy tenemos visiblemente, y lo observamos, y está presente, influye en nuestro marco de decisiones, Estados Unidos y la República Popular China. Quiero aclarar, tal vez lo he dicho al principio, que hablando como funcionario tengo que ser muy cuidadoso respecto a las apreciaciones que haga de otros estados soberanos, así que trataré de hacer este análisis con las restricciones que eso me obliga. Después con un café, una cerveza o lo que sea, podré hablar o profundizar algunas cuestiones ya a título personal. No es que no tenga opiniones, pero incluso en algunas apreciaciones voy a tener que ser taxativo. Y esto que les digo está presente. Y es muy interesante también. Ser funcionario público para mí tiene, digamos, algunos sinsabores. Y alguna de las satisfacciones es poder poner y ver uno en práctica un montón de cosas que lee, que estudia y que las observa. Y créanme que esta reconfiguración del escenario global está presente. Con relación al escenario regional. Sí, quiero extender. En nuestra región observamos un marco de cierta inestabilidad política. Lo vemos en algunos países, en algunos procesos, en algunos países de la región. Una región atravesada por varios problemas que estaban en análisis previos que hicimos, en DPDN previos que hicimos, y que continúan. América Latina sigue siendo uno de los países con más altos niveles de inseguridad ciudadana. No quiero mezclarlo con defensa, precisamente para que nadie se confunda. Nosotros tenemos taxativamente separado lo que es seguridad interior y lo que es defensa nacional, y qué organizaciones deben tratar un tema y otro. Ya lo tocaremos, pero en el marco de un análisis estratégico eso está presente. Es una región con inseguridad endémica y sigue siendo la región más desigual del planeta. No más pobre, más desigual. Lo cual no son, como les decía, dos cosas que uno debería suponer que son independientes, variables independientes entre sí. Sin embargo, en términos de conflictos interestatales somos una región de paz. Una región ausente de conflictos armados. Una de las regiones, o la región que menos, esto tiene dos facetas, pero también da cuenta de lo que estoy diciendo como región de paz, que menos gasta en defensa en comparación con otras regiones del planeta. Y esto se configura como un aspecto positivo. Nosotros decimos y repetimos en los documentos estratégicos que en nuestra región el bien estratégico a preservar es la paz. Y es una variable central a la hora de tomar decisiones políticas e implementar políticas públicas. La consolidación de América Latina, particularmente de América del Sur, como zona de paz. Y también nos gustaría poder hacerlo, y en ese sentido trabajamos con el Atlántico Sur, donde tenemos un inconveniente, que se llama el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que está ocupando de manera ilegítima e ilegal una parte de nuestro territorio, donde realiza ejercicios militares, donde introduce, contrario a lo que establece el Tratado de Tlatelolco, armamento nuclear, producto del armamento que tradicionalmente no creo que que bajen ese armamento cuando circula algún submarino británico, y que además ahora han introducido tropas de otro lugar, digamos, no puedo decir país porque no lo reconocemos, como son tropas kosovares, contrariando todas las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas y del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. En fin, una serie de problemas muy grandes que nos hemos comprometido a resolver, por supuesto lo dice nuestra Constitución, por la vía pacífica. Pero eso no quiere decir que no debamos invertir en defensa para procurar sentar a los británicos en una mesa de negociación y poder, de una vez por todas, resolver pacíficamente el conflicto en el Atlántico Sur. Este conflicto en el Atlántico Sur. Ya volveré con ese punto. Y en nuestra región, una región pródiga en recursos naturales, en recursos hídricos, en producción de alimentos, en minerales estratégicos, en hidrocarburos, como aspectos tangibles de poder potencial, si sabemos explotarlos a nuestro favor, y de conflictos por el interés que pueden tener terceros estados, terceras regiones en el control y dominio de esos recursos estratégicos. Puede parecer trillado, pero no lo es. Y nuestro país no es cualquier país en ese sentido. Es cierto, Argentina, respecto a otros momentos históricos, en términos comparados, ¿no? Nada grande, pequeño, poderoso o alto, bajo, como en términos absolutos, es con relación a otro, o a otros, o otras cosas, otros actores. Puede ser que hayamos perdido influencia económica y influencia política a lo largo de las décadas. Ahora, Argentina es el octavo país más extenso del planeta Tierra. El otro día nos corregía el viceministro Pablo Tetamanti, el vicecanciller, diciendo, si sumamos el territorio antártico somos más que el octavo territorio. Habrá que ver ahí una cuestión de interpretación, cómo interpreta uno el Tratado Antártico. Sacando, digamos, la Antártida y su estatus, digamos, producto del Tratado Antártico, somos la octava extensión más grande del planeta. Tenemos las segundas reservas de petróleo y gas no convencional. Lo sabemos, estamos escuchando, no paramos de escuchar el tema de Vaca Muerta. El 9 de julio se inaugura el gasoducto Néstor Kirchner, y en el ni siquiera a mediano plazo, y en un corto plazo, si se hacen las inversiones que habría que hacer, Argentina podría estar en condiciones en el corto plazo de exportar, se calcula, son proyecciones, el mismo volumen que exporta la región pampeana. Tenemos recursos minerales estratégicos, particularmente el litio, junto con Bolivia y Chile, configuramos lo que se conoce como el Triángulo del Litio, y tenemos, no administramos, estaba buscando qué verbo usar, tenemos el 60% de las reservas de litio globales. Y esto lo toman nota e interés los estados que son tan dependientes en esta lenta, digamos, conversión de algunas industrias, de los automóviles, desde los hidrocarburos hacia la electricidad, como un recurso estratégico. Habrá que ver, ojo, no me quiero desviar de la charla, compañero, por favor, interrúmpame. Un tema desafiante para los que seguimos los temas tecnológicos. Hay que ver si el litio termina siendo tan resiliente como el petróleo. Si no es que surge algún sustituto tecnológico, algún otro mineral, se está hablando del sodio, que es más abundante. Entonces, por ahora lo es, pero puede dejar de serlo también, hay que estar atentos a esas cosas.
creo que el petróleo y el gas ya pasaron la prueba en algún momento. Estamos migrando a energías más limpias, pero todavía tiene tela para cortar. Tenemos la hidrovía, donde circula buena parte de los granos que consume todo el planeta Tierra. Y tenemos una ubicación geográfica única. Tenemos, junto con Chile, el único paso interoceánico natural entre el Atlántico y el Pacífico. No quiero que se generen confusiones porque las ha habido. El Estrecho de Magallanes, la soberanía es chilena. Pero la entrada o salida, según de qué lado lo miren, estamos nosotros también. Y en el pasaje de Drake también. Y si hay algún conflicto, para que no lo haya, en el canal de Panamá, o se cruza un barco, ¿se acuerdan el caso del canal de Suez? Pasa algún accidente. Es un lugar estratégico. Como es estratégica la proyección hacia la Antártida. Ninguna otra masa continental está tan cerca de ese continente como el sur de América del Sur. Por eso es estratégico algunas decisiones que se están tomando en torno a tener una proyección logística bien del sur hacia ese continente, me refiero a Tierra del Fuego, como tienen otros países, como tiene Chile en Punta Arenas, como tiene Nueva Zelanda en Christchurch, como tiene Australia en Hobart, como tiene Sudáfrica en Cape Town. De manera que depende cómo nos sintamos. A veces tenemos baja autoestima o nos sentimos, pero nos guste o no nos guste, nos sintamos o no, Argentina es un país geopolíticamente relevante. Me da ganas de hacer el chiste, a pesar de los argentinos. Y lo va a seguir siendo. Y tenemos, como habrán visto, un enorme patrimonio que custodiar. Por eso para Argentina la conversación de si tenemos que tener o no fuerzas armadas, una política de defensa, en el marco de la descripción que estoy dando creo que es una discusión que no es discusión. No podemos prescindir de una política de defensa y no podemos prescindir de un instrumento militar para preservar nuestra libertad, nuestros intereses estratégicos, nuestros recursos, nuestra libertad. Y acá voy, después de toda esta larga introducción. Dada la correlación, digamos, de influencia, de las capacidades del poder, que sucintamente fui describiendo, mal haríamos si lo hacemos solos. El objetivo de coordinar, articular colectivamente la defensa de nuestros intereses estratégicos entre los países de la región está muy lejos, por lo menos de mi parte, créanme, de ser un anhelo romántico, histórico, un mandato, digamos, de nuestros padres fundadores, que tal vez lo es, no quiero con esto ser peyorativo al respecto, sino una necesidad práctica. Si el diagnóstico que planteé y que planteamos es correcto, y si hay intereses globales de países muy poderosos en tener alguna forma de control sobre esos recursos, y nuestras capacidades individuales son limitadas, digamos, me refiero a los países de la región, entonces es central generar espacios e instancias de defensa cooperativa. Tenemos la necesidad, y así lo establecen, y así se ha diseñado por esta lectura nuestro marco normativo y doctrinario. Las normas,
un par de decretos establecen una misión principal para las Fuerzas Armadas y 5 misiones subsidiarias. No las voy a nombrar para no quitar tiempo. Entre esas misiones subsidiarias, entre esas 5 misiones subsidiarias, la principal es conjurar y repeler una agresión militar estatal, es decir, la guerra. Pero entre esas 5 misiones subsidiarias tenemos el mandato. Es curioso cómo por ahí algunas administraciones vienen, hacen otras cosas y no cambian las leyes. Tendrán el mandato popular y la legitimidad para hacer otras cosas, digamos, desde ese punto de vista, pero tendrían que cambiar primero las normas. No las cambiaron, digamos, en alguna transición con otra administración política. Tenemos una misión subsidiaria de conformar un espacio, un sistema regional de defensa. Yo como funcionario público, el que estuvo antes que yo, y el que venga después, tiene un mandato legal de moverse en esa dirección. Y si no le gusta, que se vaya. Digo, porque a veces nos olvidamos de estas cosas. Y por supuesto el de consolidar a América como región de paz. Y en ese sentido, el tema Malvinas tiene un doble efecto, digamos. Por un lado, está claro, tenemos una parte de nuestro territorio usurpado por otro país. Y lo tenemos que resolver. Primero hay que pensar que es posible resolverlo. Está claro, uno conoce la tradición británica, la seriedad con que ese país hace sus políticas públicas. Yo estoy convencido que no es imposible si tenemos una política de Estado, si la sostenemos, y si fastidiamos, en el buen sentido, a los británicos, si les cambiamos la ecuación política y económica del statu quo, de poder avanzar en esa dirección. El otro sentido es que estamos consolidando una región de paz, estamos promoviendo instancias en pos, digamos, de crear un protosistema, un sistema regional de defensa, y bueno, el problema del enclave militar de Malvinas de facto británico, creo que se ha explicado bien en algunas administraciones. No es solo un problema nuestro en ese sentido, sino es un problema para toda la región. Si firmamos un tratado para que la región esté libre de armas nucleares, digo bien, si somos parte del SOCAPAS, de la zona de paz del Atlántico Sur, con varios países de África, y de repente tenemos a una potencia militar haciendo ejercicios militares, lanzando misiles, trayendo tropas de otros países, bueno, es un problema que no es solo de los argentinos. Es un país de todos los países de Sudamérica y también de todos los países que compartimos el Atlántico Sur, también lo del otro lado. Entonces tenemos que ser persistentes en ese sentido. No les sobra nada a los británicos. Tienen que explicar a esos comités en el Congreso por qué gastan lo que gastan en Malvinas. La defensa cooperativa, digamos, hay un aspecto elemental, digamos, y voy con la región, ¿no? En primer lugar, requirió, y creo que hemos avanzado mucho, algo elemental, y es terminar con las hipótesis de conflicto entre nosotros mismos. Recién después, digamos, de avanzar en ese sentido, podemos hablar y eventualmente avanzar en términos de conformar un sistema regional de defensa. Y fue bastante lo que se hizo. Yo acá estaba haciendo un breve raconto y me remonto rápido. ¿Cómo vamos? Vamos a ver si me cronometra en defensa cooperativa propiamente. Bien. En el año 83-84, los primeros acuerdos nucleares con el Brasil, que fueron el germen de los acuerdos después comerciales y aduaneros del Mercosur, el avance con Brasil, entonces en materia de evitar esas tensiones, nada menos que en temas tan delicados como el nuclear. El avance que se hizo con Chile desde el Tratado de Paz y Amistad y después con todo el trabajo técnico para resolver un montón de diferencias
términos limítrofes, algunas requirieron arbitrajes y se avanzó mucho. En el camino de consolidar, y van a ver los números de acuerdos, a Brasil y a Chile como dos aliados indispensables y estratégicos para Argentina, y esperamos nosotros serlo para ellos. En el marco, ¿por qué? Por lo que señalábamos antes. Después seguimos avanzando. Creamos la UNASUR. Ya no era solo algunos países del Mercosur, más Chile, sino que eran todos los países sudamericanos. Y el ámbito que más avanzó de cooperación en UNASUR fue el de defensa. Fue su Consejo de Defensa Sudamericano. Tuvo un rol activo y concreto en evitar la escalada de conflictos, por ejemplo, cuando Colombia realizó una operación militar en territorio ecuatoriano contra la FARC. Se creó el Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos, que funcionó acá en Buenos Aires y que empezó a trabajar en la publicación, por ejemplo, de un listado de gasto estandarizado de defensa. ¿Para qué? Para evitar situaciones de confusión que pudieran provocar alguna suerte de carrera armamentista, la promoción de libros blancos de la defensa. Se llevó a hablar, no sé cuántos pasos se pudieron dar en la conformación de una escuela sudamericana de defensa, como contraposición a alguna escuela de carácter más hemisférico, lo tengo que decir así eufemísticamente. Lamentablemente, eso se desarmó muy rápido. Lo cual nos interpela respecto no solo a lo que nos sucedió de una manera pasiva, sino a de qué forma construimos las cosas para que puedan ser desarmadas de manera tan rápida. Y el día de mañana, si se dan las circunstancias y podemos volver a construir, porque debemos construir ámbitos de cooperación, me señala defensa, un sistema regional de defensa, lo hagamos sobre bases más sólidas. Para así el que venga con ideas radicales, bueno, tenga que tener una posición un poquito más conservadora y en todo caso se retrocederá un poco menos. No va a ser tener que volver a empezar y volver a empezar. Desde la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa nos toca, por supuesto esto en consonancia con nuestra Cancillería, atender algunas cuestiones relativas a aspectos de cooperación, por supuesto, en materia de defensa. Entre ellos hoy voy a tocar algunos aspectos, un poco luminoso eso, de las operaciones de paz, de los ejercicios combinados, de los acuerdos bilaterales y de las agregadurías de defensa. Antes de empezar quiero decir esto, porque no lo señalé. Argentina sostiene en sus directivas de política de defensa y en sus libros blancos desde el 2009 hasta esta parte un posicionamiento estratégico que se define como defensivo, autónomo y cooperativo. Es defensivo porque nosotros no queremos proyectar capacidades estratégicas ofensivas que puedan generar, digamos, alguna forma de desconfianza hacia otros estados. Es autónomo porque no nos resignamos a tener capacidades propias para defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, nuestros recursos, nuestra libertad. Y es cooperativa por lo que estoy tratando de transmitir hasta el momento de la charla de hoy. Porque para alcanzar nuestros objetivos estratégicos creemos que es indispensable hacerlo desde un marco cooperativo, desde un marco de articulación, cooperación, coordinación e integración. Integración con otros estados con los que compartimos los mismos desafíos. Las operaciones de mantenimiento de paz bajo mandato de las Naciones Unidas son una política de Estado de Argentina. Nosotros sostenemos la Carta de las Naciones Unidas, sostenemos
la posición de una solución política y diplomática de los conflictos y formas de violencia. Y en ese sentido, cuando asumí la responsabilidad sobre las misiones de paz, tuve la instrucción del entonces ministro Rossi, y ratificada después por el ministro Tayana, de profundizar en la medida de lo posible nuestra participación en misiones de paz. Lo cual, una vez que uno hace una apreciación estratégica, que lo voy a mostrar, era complicado por las características de las misiones de paz, por el universo de misiones de paz, sus características, sus lugares, que podemos observar. Este es el índice de las cosas que voy a hablar. Voy a ir rápido. Argentina participa de manera ininterrumpida en operaciones militares de paz desde 1958 hasta la fecha. Las que les aparecen, bueno, no se ve mucho en celeste, si algo se ve, son las que están actualmente en curso. Verán cierta intensidad en el último tiempo. Este es el universo total de operaciones de mantenimiento de paz que hay hoy día en el mundo. Hay algunos de los conflictos que les mencionaba. Son 24 misiones, si no recuerdo mal, 23, 24 misiones. Estas son las que empeñan más cantidad de personal. MINUSCA es República Centroafricana, UNMIS es Sudán del Sur, MONUSCO es Congo, MINUSMA es Mali, UNIFIL ya es el Líbano, y UNISFA es también en Sudán, en la región de Abyei, una región en conflicto entre Sudán y Sudán del Sur. Estos son los principales países contribuyentes en operaciones de paz. Notarán que de América Latina recién al final aparece en el puesto 18 Uruguay, que es un caso en sí mismo. Esta es la distribución de personal por cada misión. Acá me voy a detener. Estas 5 misiones en África. Sobre un total de 75.224 cascos azules desplegados. Estas sobre 24, 5 empeñan 62.000, es decir, el 82% del personal de Naciones Unidas de cascos azules, de peacekeepers desplegados, están en 5 misiones. En 5 misiones que para nosotros eran muy complicadas. Misiones multidimensionales, misiones en las cuales no operan ejércitos de 2 estados soberanos, sino una multiplicidad, en algunos casos cientos de grupos armados, como en el caso de Mali y República Centroafricana, para poner ejemplos muy elocuentes, donde cada uno de ellos tiene su propia agenda. Algunas son agendas nacionalistas, agendas económicas, agendas religiosas, políticas, algunas por el control de recursos naturales en algunas regiones, y donde para nosotros este tipo de misiones, entre otras cosas, desdibujaba algunos principios centrales de lo que es la organización de los sistemas, del sistema de defensa y el sistema de seguridad interior. Nosotros, como algo mencionar al principio, tenemos taxativamente separado lo que es seguridad y defensa, los ámbitos funcionales y jurisdiccionales en esos sectores y las organizaciones que se tienen que ocupar de uno y otro problema. Nuestras Fuerzas Armadas no están habilitadas para participar en problemas de seguridad interior, por suerte. Y muchos de estos conflictos se parecen más a los asuntos o los problemas que tratan las agencias de seguridad interior,
que a la de las Fuerzas Armadas. Y además no están preparadas doctrinariamente. No entrenamos nosotros a las Fuerzas Armadas para enfrentar un grupo de bandidos, ni para utilizar el criterio de violencia que utilizan las fuerzas de seguridad. Nosotros entrenamos a las Fuerzas Armadas para utilizar la violencia en un grado extremo respecto a su misión primaria, y no con un criterio de razonabilidad, oportunidad y gradualidad que es el de las fuerzas de seguridad. Tampoco saben ni los entrenamos para obtener y preservar la cadena de custodia de evidencia en marco de códigos procedimentales. Como nota al pie, y para no perder tiempo en análisis académicos, fíjense algunas estadísticas, vayan a Google, de los países que han empeñado de la región, no demos nombres, las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en las últimas 3 décadas. Más producción de narcóticos, más consumo de narcóticos, más homicidios, más violaciones a los derechos humanos. No resiste un análisis empírico. Digo porque ahora viene la campaña y supongo que no querremos transformar, por decir algunas ciudades, Santa Fe, Rosario, Almirante Brown, La Ferrer en un campo de batalla. Y, volviendo acá, nos enfrentábamos con ese problema en un escenario que no era una prioridad estratégica, en un escenario con conflictos que incluso tienen su génesis cuando en alguna reunión etílica en la famosa cumbre de Berlín, las naciones, las potencias coloniales europeas empezaron a repartirse futuros estados africanos, quién sabe con qué criterio. Así que nos enfrentamos frente a ese escenario, teniendo que aumentar nuestro empeño en misiones de paz, sabiendo que la demanda, porque además la demanda, acá sí no había disputas geopolíticas internacionales, las principales potencias todas querían que vayamos a África. ¿Se escucha? Bueno, fíjense esto. Además, la tasa, el promedio de muertes anuales en cada una de estas misiones. Estas misiones nuevas, multidimensionales, capítulo 7, tienen tasas de mortalidad de los peacekeepers, de los cascos azules, completamente fuera de rango a lo que sean tradicionalmente o históricamente las tasas de mortalidad de los cascos azules. Así que lo primero que dijimos fue, no vamos a ir ahí. Y por ejemplo, con los amigos franceses que tenían un instructor en nuestro centro de entrenamiento, dijeron, bueno, si ustedes no van a Mali o a República Centroafricana, vamos a tener que sacar nuestro instructor de Caico Paz, así se llama el Centro Argentino de Entrenamiento para Fuerza de Paz. Y dijimos, bueno, está bien, lo lamentamos, sáquenlo. Y a otros países amigos que nos pedían, aplicamos, como llaman en inglés, una no surprise policy, diciéndoles no es nuestro escenario prioritario. Nosotros vamos a cooperar, nuestra prioridad es nuestra región y aquellos conflictos en los que creemos que podemos aportar, desde lo que son las misiones, las funciones y las capacidades de nuestro personal. Tan mal no estamos. Fíjense, sacando el caso de Uruguay, que tiene una fuerza de 800 y pico operativa, desplegada, en fuerza de tareas en el Congo, y también una de 200 en los Altos del Golán. Somos el segundo país de la región en aporte de cascos azules. Bueno, están los países de la región en que misiones están desplegados, voy a tener ahí. Este es el despliegue actual argentino. Ese era el despliegue que teníamos al principio de la gestión. Cuestión particular nos generó el caso de la República Centroafricana, por todo lo que les estaba mencionando, y lo evaluamos. Pero parecía poco, ¿cómo decirlo?, diplomáticamente, que nos retiráramos de un país que estaba sufriendo esas consecuencias. El punto es que en el 2018, esto es descriptivo, no quiero politizar una charla, una clase, con un criterio que nunca pude averiguar cuál fue.
el gobierno que estaba entonces decidió replegar el personal militar que estaba en Colombia apoyando el proceso de paz en ese país y desplegar observadores también y gente especializada en desmovilización y reinserción de milicianos en la República Centroafricana. Es decir, nos fuimos de Colombia y fuimos a República Centroafricana. ¿Con qué criterio? Estuve preguntando, nunca lo supe. No tengo hipótesis. Y en los últimos 3 años duplicamos nuestra presencia en operaciones militares de paz. No en cantidad de efectivos, sí en cantidad de misiones, los cuales nos da un lugar en las mesas en Naciones Unidas, donde se discuten los conflictos en esas regiones, procurando que no fueran misiones de imposición de la paz. Y entre ellas destaco, porque nunca estuvimos, la misión en Cachemira y Jammu, la misión Mojib entre India y Pakistán. ¿Por qué? Por la dimensión geopolítica que tiene ese conflicto entre 2 potencias nucleares. No estábamos ahí, ahora estamos. Y no solo estamos, y no son 4 en realidad, son 5. Y en Colombia son 7, está un poco desactualizado, y en Líbano son 4. Sino que el jefe de la misión, después de muchos años, que no tenía Argentina de décadas, el Head of Mission y el jefe militar es un almirante argentino. Y nos menciona, y es un tema que aparece cuando tenemos que hablar con pakistaníes y con indios y en Naciones Unidas, y créanme, eso políticamente, diplomáticamente, tiene su peso. Volvimos a Colombia. Lo primero que hicimos, queremos apoyar el proceso de paz en Colombia. Consolidar a la región como zona de paz es una prioridad. Y ahora, si se abre, esto se ha charlado en Naciones Unidas, si se firma finalmente el acuerdo de paz con el ELN, queremos estar ahí también. Queremos colaborar en ese proceso de paz. Queremos cooperar con Colombia en su proceso de paz. Desplegamos también personal en el Líbano, pensando bien qué funciones iba a cumplir. Y en la misión del Golán, que uno estudiando se da cuenta de que es una vieja misión de la década del 70, bien capítulo 6, bien clásica, que involucraba esa región, el conflicto entre Israel y la República Árabe Siria. Nada que ver con los grupos armados no estatales que están en la región. De hecho, cuando circunstancialmente ISIS ocupó esa región, en el conflicto interno que tuvo Siria, el personal de Naciones Unidas se tuvo que replegar cuando podía verificar qué estaba ocurriendo con las Fuerzas Armadas regulares, digamos, de la República Árabe Siria. Este es el despliegue de nuestra gendarmería. También están presentes en Colombia, que es esa primera misión que aparece ahí, y en Sudán del Sur. Sumando el personal que tiene gendarmería con el personal militar que ha empeñado, digamos, el sector de defensa, Argentina es el país con mayor presencia en la misión de paz en Colombia, lo cual me parece algo interesante. Asimismo, nuestro principal despliegue es en la República de Chipre, en Europa. Digo en Europa porque puede llegar a haber otra misión de paz en Europa, ojalá. Y en el marco nuevamente de conformar este ámbito de defensa cooperativa, de generar el germen de un sistema de defensa regional, estamos procurando integrar personal militar de otros países dentro de nuestra fuerza de tareas. Ya hay desplegado dentro de la Fuerza de Tareas Argentina en Chipre personal de Brasil, de Chile y de Paraguay. Estamos cerrando un acuerdo en el mismo sentido con Ecuador. No es trivial operar colectivamente en una operación militar real. Por supuesto que la construcción de un sistema regional requiere mucho más que una fuerza de tareas multinacional en Chipre, pero tampoco es un antecedente despreciable que en una operación militar real, en una zona de conflicto real, argentinos, ecuatorianos, brasileños, chilenos y paraguayos estemos operando conjuntamente. Combinadamente sería el término más técnico. También hemos avanzado en otras iniciativas en el sistema de Naciones Unidas, procurando avanzar
y abriendo las puertas a la cooperación bilateral y multilateral para equipar, dados nuestros escasos recursos, saben las dificultades financieras que tiene el sector, para poder desplegar en otros escenarios. En ese sentido estamos avanzando y vinieron inspectores de Naciones Unidas y no estamos para nada lejos de poder desplegar, si es necesario, una Quick Reaction Force, una fuerza de despliegue rápido de infantería de marina, donde Argentina soberanamente lo resuelva. Esto es algo que, insisto, decimos permanentemente a los interlocutores multilaterales, me refiero a la ONU y a otros espacios, y bilaterales, diciendo, nosotros acá podemos ir, acá no podemos ir. Y no se cae el mundo. Y también una compañía de ingenieros conjunta. Con Chile. Con Chile tenemos una fuerza binacional, conjunto combinada, que se llama Cruz del Sur. Creada en el año 2008-2009, creo que se firmó. Ha ido avanzando. Es en sí misma una medida de confianza mutua, porque en la medida que hay un Estado Mayor conjunto conformado por militares de los dos países, eso genera confianza. En la medida que hay ejercicios de Cruz del Sur entre los dos países, eso genera confianza. En la medida que se visitan unidades de ambos países, eso genera confianza. Ahora queremos desplegar Cruz del Sur, es un desafío que teníamos. Y es una espina que a mí me va a quedar clavada ahora cuando termine mi gestión. Cruz del Sur es un fin en sí mismo, porque nuestra alianza estratégica con Chile es central. Tenemos que salir de ese chauvinismo folclórico berreta y entender, frente a los desafíos estratégicos que tenemos, que si chilenos y argentinos no gestionamos juntos los desafíos del agua, del Atlántico Sur, de la Antártida, vamos a andar peor. Entonces estamos trabajando con Chile. No ha sido fácil. La situación en Chile, ustedes saben, en los últimos años ha sido complicada. El COVID ha sido complicado a nivel global, pero Chile además atravesó otro tipo de situaciones. Para ver si podemos modificar ese MOU y poder, aunque sea, desplegar algo más pequeño y que tenga un antecedente material Cruz del Sur respecto a algún despliegue, o poder desplegar, que no lo establece su memorándum actual, por desplegar en una situación, que eso sí va a suceder desgraciadamente tarde o temprano, una situación de emergencia, ¿no? Donde hay que asistir a la población y donde es otra de las misiones subsidiarias. ¿Se acuerdan que le dije que había 5? Otra es cooperar el apoyo a la comunidad nuestra o de países amigos en situaciones de emergencia. Así que bueno, estamos en esa carrera, no es fácil, queda poco tiempo, pero no está todo dicho. En términos de instancias bilaterales de cooperación, tenemos 38 mecanismos, instancias bilaterales de cooperación con 42 países. Hay más instancias que países porque tenemos más de un instrumento con algunos países. Conformados por 18 acuerdos, 88 mecanismos de trabajo. Los mecanismos establecen a veces, por ejemplo, una instancia de reuniones bilaterales cada X cantidad de tiempo. Convenios específicos en materia científica y tecnológica, por ejemplo, el Servicio de Hidrografía Naval, el Servicio Meteorológico Nacional, y convenios a nivel universitario. Todo esto lo puedo compartir, ¿eh? Sí, veo que en términos multilaterales son 11 instancias de vinculación multilateral y representación en 9 instancias de organismos científicos tecnológicos. Algunos países destacados, este es el ranking. En primer lugar con Chile, en segundo lugar con Brasil, en tercer lugar con España, en cuarto lugar con Estados Unidos. Esto es histórico, es el acervo histórico, no es lo que se ha hecho en los últimos 3 o 4 años. Obviamente se han hecho cosas en los últimos 3 o 4 años, pero estos son los países con los que más acuerdos tenemos. Supongo que no habrá de sorprender.
Esto que no se ve bien, igual abajo se va a ver mejor. Bueno, de más está decir, ¿no? Las instancias y promover los acuerdos bilaterales y multilaterales son herramientas centrales en términos de cooperación en materia de defensa. Son los instrumentos que materializan aspectos concretos. Es cierto, hay veces que hay mecanismos de reuniones y las reuniones se realizan y los funcionarios parece que van a tomar algún vino y algún canapé. Bueno, eso no debería suceder. Es indispensable la existencia del mecanismo para poder trazar medidas concretas y que los pesos que empeñan los ciudadanos se transformen en cuestiones concretas. Es decir, quiero decir, el mecanismo es una condición necesaria pero no suficiente. Después el funcionario tiene que ponerle capacidad, voluntad y vocación de servicio. ¿Por qué no? A ver. Ahí va. Bueno, las agregadurías militares son nuestra representación en nuestras representaciones diplomáticas de los aspectos de defensa y militares, aspectos de defensa que no son estrictamente militares. Contamos hoy día con 31 agregados en 25 destinos. Esto, entenderán, desplegar una agregaduría en otro país, pagar, digamos, un sueldo en divisas, es un desafío presupuestario, así que no tiene que ser percibido, si alguna vez así lo fue, como una especie de premio que se le otorga a un oficial superior para que vaya a un lugar y pase un buen rato tomando un vinito en París. Perdonen la crudeza, ¿no? Sino que tiene que ir con un claro mandato. Claro, si la autoridad política defecciona y delega, bueno, el tipo tal vez se va a tomar un vinito y unos mejillones con papas fritas a un lugar que es famoso ahí en París o en otros lugares. Ahí hay un aspecto central, digamos. Argentina tiene las condiciones para la conducción política y hay que ejercerla. El ministro Rossi lo ha hecho, el ministro Tayana lo ha hecho, la ministra Garré lo ha hecho. Hay un sistema que tiene una cabeza que es su comandante en jefe, que es el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, a través de su Ministerio de Defensa y a través de los instrumentos. Si no le ejerce, si la autoridad política defecciona en sus responsabilidades, ya tenemos un problema sistémico, de praxis ya encima. Porque podemos tener normas muy lindas, hemos avanzado mucho, tenemos un estado del arte en términos de diseño normativo muy parecido al de países, a las de llamadas avanzadas democracias liberales. Ahora, el desafío es ejecutarlo y que, como decía antes, los decisores políticos tengan la capacidad y la voluntad de llevar adelante sus atribuciones y sus responsabilidades. Bueno, en este sentido, estos son los países donde tenemos representación. Puse en azul Cuba e India porque con mucho esfuerzo hubo una perspectiva fiscalista. En el gobierno anterior se cerraron algunas agregadurías y con mucho esfuerzo, por los pocos recursos de que dispone el sector, se reabrieron las agregadurías en Cuba y en la República de la India. Y finalmente me voy a referir, fuera del programa, a los ejercicios combinados. Todos los años hay un programa de ejercicios combinados. Los ejercicios combinados son ejercicios con otros países. Son centrales los ejercicios combinados, porque nos permiten operar en situaciones simuladas, nos permiten articular con países amigos con los que podemos llegar a tener que hacer alguna operación real en el futuro, nos permiten medirnos con otros países, y es muy interesante con países con más capital, digamos, con más recursos, medirnos en términos de capacidades, de equipamiento, de doctrina. A veces se cuestiona por qué hacemos ejercicios con Estados Unidos, por qué hacemos ejercicios con países de Europa. El foco está puesto en los países de la región, está claro, en el marco de lo que dijimos. Pero también es interesante y también tenemos que tener relaciones diplomáticas con otros países. Argentina es un país de paz,
Y Argentina quiere proyectarse desde su región como un país de paz hacia el mundo. Estamos preocupados por el conflicto en Ucrania. No vamos a cooperar militarmente con ninguna de las partes en conflicto, pero sí queremos ser parte de la solución pacífica, diplomática y política a ese conflicto. Y nos estamos preparando, anticipando, para poder estar presentes ahí. Ojalá se dé ese escenario. No lo podemos saber. Ya que si no tendemos hacia ese escenario, ese conflicto se puede degenerar en situaciones inclusive holocausticas para nuestra especie. Bueno, creo que con esto... Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Candelago, por la exposición clarísima, muy interesante y muy nutrida también. Y gracias por los puntos de vista también. Tenemos algunas preguntas de los compañeros y compañeras aquí presentes en la sala de APSE y también de las que nos han hecho llegar por la plataforma de Zoom. Bueno, no sé si se escucha ahí. Dice un compañero o compañera, bueno, no dice quién pregunta. Dice, si por Malvinas la OTAN nos bloquea la compra de materiales y repuestos, ¿cuál es el problema de comprarle a China o a Rusia? Lo más sucintamente que pueda. Tenemos unos 20 minutitos para esas preguntas. Excelente pregunta. Claro, para una charla de 3 horas. Y tengo que ver cómo responderla. Yo la respondí más claramente en noviembre del 2019. Estabas vos, Denis. Y fui muy claro, porque claro, era un libre pensador, ahora soy un funcionario de un área internacional de la República Argentina. Pero puedo decir lo siguiente. Argentina ha intentado y ha ensayado la compra o las condiciones de compra de diferentes sistemas de armas. Hablemos del caza interceptor o polivalente. Indagamos, porque es de público, esto es información pública. Quisimos ver el sistema Gripen, 11 componentes críticos británicos. Quisimos ver el FA-50 coreano, 6 componentes. Gracias a Dios nos avisaron, se equivocan también los británicos, mandaron una nota a la empresa CAI y le cae a nuestra embajada en Seúl diciendo no les vamos a proveer esto. Queremos poner en vuelo 5 aviones superestandar que vinieron a precio de remate. Claro, es como que a mí me digan, mira, te voy a regalar una Subaru, una camioneta Subaru, pero no tiene ruedas. Bueno, los asientos eyectores son de la empresa Martin Baker, de casi un monopolio británico. No hay muchos países que produzcan aviones de combate. Entonces nuestras opciones son limitadas. Y voy a decir una cosa más. En última instancia uno no quiere utilizar un avión de combate porque eso implicaría la guerra. Es la última instancia que uno quiere. Ahora, mi capacidad de disuasión cuando yo incorporo un sistema de armas y el apalancamiento a la política exterior que tiene la incorporación de ese sistema de armas empieza en el día 1. Entonces, un aspecto central, yo no sé si estoy respondiendo por los laterales la pregunta, un aspecto central a la hora de incorporar un sistema de armas es poder garantizar su sostenimiento logístico. Si yo no puedo garantizar el sostenimiento logístico de un sistema de armas importante, digamos, no un blindado de ruedas, de un sistema de armas importante, como puede ser un avión de combate con estas capacidades, me estoy alejando de empujar a los británicos a una mesa de negociación. Tuve que responder así. Muy bien, perfecto. Hablaste de los cascos azules. Perdón. ¿Qué pasó con los cascos blancos? Los cascos blancos, una organización que depende de Cancillería, está a cargo de la embajadora Frederick, asisten en materia humanitaria, no son militares, de hecho han desplegado en Polonia para asistir recientemente a refugiados ucranianos, no pasa nada, no dependen de nosotros nada más, y es una ayuda muy interesante, muy importante. Correcto. Preguntan aquí, ¿cómo se está repensando, si se repiensa la participación de OEA y TEAR, ya que no sirvió en el conflicto con Malvinas? ¿Hay algún proceso de reflexión en ese sentido?
Bueno, hemos puesto nuestro foco, como decía, principalmente en Sudamérica y en reconfigurar en la medida de posible. No ha sido fácil la coyuntura de los últimos años por la falta de sintonía política de los gobiernos de la región, de diferentes tendencias, digámoslo así. Y la verdad, no nos olvidemos que atravesamos la pandemia y eso complicó, créanme, complicó materialmente el contacto y estas instancias de coordinación y cooperación. Sin desmerecer, digamos, el ámbito hemisférico, nuestro principal, digamos, énfasis está puesto en nuestra región. En nuestra región y en reconstruir instancias, yo diría no solo de cooperativa, sino de integración. Te preguntan acá qué amenaza internacional existe en el paso interoceánico. Yo diría también, ¿no? A partir de lo que sabemos que es una base estratégica para Gran Bretaña en las islas, ¿hay algún conflicto, digamos, que se pueda vislumbrar desde hoy, digamos, como de mayor peligrosidad para el paso? Yo no podría dar nombres propios, no correspondería. Creo que tampoco podría. Lo que sí está claro es que es una ubicación geoestratégica global. Entonces, el control, digamos, de esos espacios, y si uno va viendo, y respecto a los británicos, que sí puedo hablar, lo que es el encadenamiento de diferentes enclaves militares del Reino Unido, en Santa Elena, en Ascensión, en Diego García, hablan de autodeterminación en las Islas Malvinas, pero los habitantes del archipiélago de Chagos, como no se autodeterminaron bien, los subieron a un barco y los sacaron y los llevaron a otro lado, ¿no? Entonces, es un aspecto central. Ahora, no nos equivoquemos, los británicos no son tontos, y sostienen sus políticas públicas y son referencias, los que estudiamos políticas públicas, el Foreign Office, el Home Office. Entonces ellos defienden de manera consistente sus intereses nacionales. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, los nuestros. El problema es cuando funcionarios argentinos también... En Argentina hay problemas que hace que a veces los funcionarios públicos no saben los intereses de quién defienden. Ese es parece obvio, es un aspecto ordenador central. Yo defiendo los intereses del sujeto jurídico República Argentina, independientemente de lo que piense, de que seamos un país de locos. Por supuesto. Y si no me gusta, me voy. Perdón que tenga que decirlo con esto, porque también uno a veces atraviesa o ve cosas que no puede entender. Ve cosas que no puede entender. En Argentina hay que a veces reafirmar lo obvio. Resulta muy lábil, digamos, depende de quién esté en la Casa Rosada. Yo te quería preguntar puntualmente si nos puedes contar algo sobre la situación actual de Haití. Otra buena y complicada pregunta, la verdad. Era solo para complicarte la vida a 10 minutos de terminar. Para eso estábamos, y acepto el desafío. Haití. Haití fue la primera república negra. Haití fue el segundo país de América en independizarse, en 1804. Haití cooperó materialmente en los procesos de independencia, materialmente, no solo simbólicamente, lo que implicaba que un grupo de esclavos rebeldes se rebelaran contra la brutalidad de la esclavitud y el colonialismo, sino que Alexandre Pétion colaboró materialmente con Simón Bolívar. Algunas crónicas dicen que hasta lo salvó del suicidio, no lo sé, pero sí le dio recursos materiales para la gesta independentista. Para mí eso tiene un peso. Es un país de la región que atraviesa problemas gravísimos. Y está atravesando una situación tremenda. La última misión, la MINUSTAH, que se replegó en 2017, estuvo encabezada por países de la región, no casualmente. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Guatemala, El Salvador, podría seguir. También había países de otras regiones, de Pakistán, de Nepal, de Filipinas. La situación en Haití es complicada, mucho más complicada de lo que fue en 2004 cuando empezó la MINUSTAH. Se calcula que hay aproximadamente 300 grupos armados. En términos operativos se parece más a lo que decía en África. Para nosotros plantea un desafío.
Un desafío en el sentido de que es un país de la región, de que queremos apoyar y consolidar a América Latina y apoyar a nuestros países hermanos en este sentido, y por otro lado, en términos operativos, tiene esas características diferentes, digamos, ¿no? Por el momento se decía que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas iba a sacar una resolución en el marco de la creación, de volver. Haití tiene crónicamente misiones de paz de las Naciones Unidas, hay que decirlo también. Salió una primera resolución castigando a un par de bandidos, un famoso barbecue, se ganó el privilegio de estar en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se decía que iba a salir otra creando una misión de seguridad. Se hablaba, ¿sí? Esto no está confirmado, porque voy a mencionar un país que podría haber estado encabezado por Canadá, lo cual habla también de las características de la problemática, ¿no? Estamos hablando de bandidos, de un líder de una pandilla, de una banda de crimen organizado. Entonces, quizá uno podría pensar, bueno, ¿qué tipo de agencia tendría que intervenir ahí? Y nosotros tenemos fuerzas de seguridad intermedias y militarizadas. El problema es que tenemos problemas de seguridad acá en Argentina, entonces... ¿No hay nadie en este momento nuestro participando allí? No hay misión de paz ahora. No hay una misión política muy pequeñita para consolidar el sistema de justicia haitiano, ¿no? Y donaciones de algunos países como Canadá a la Policía Nacional de Haití. Pero no está, pero es un tema que está en permanente debate hoy en Haití, ¿no? Bueno, sabemos lo que pasó, lo que está pasando, mataron al presidente en su residencia, es una situación terrible. Bueno, una última pregunta. El resto de las preguntas, como les decimos siempre, las pueden mandar por mail y se las contestamos por escrito, y también va a estar todo el material que estuvo presentando Estanislao hoy acá para disposición de los alumnos y alumnas. Y te vuelvo, como al principio decías que nosotros tenemos la 8ª superficie más grande del mundo, incluida la Antártida sería más todavía, entonces te termino por el principio. ¿Cómo influye la cooperación, preguntan aquí, de defensa en la Antártida, y qué papel cumple hoy allí Gran Bretaña? ¿Si tiene alguna participación? Sí, Gran Bretaña tiene un programa antártico muy activo. Ajá. Tiene una unidad, no sé, administrativa y operativa en Grytviken, en Georgia. Fíjense, ellos tienen separado en términos jurídico-administrativos Malvinas de Georgia. Y por supuesto sí hay cooperación. Estamos tratando de cooperar con los programas antárticos de otros países de la región. Un problema operativo que tenemos es cómo hacemos nosotros nuestra propia logística antártica, con el rompehielos amarrado acá en Buenos Aires, con los Hércules funcionando desde Río Gallegos. Por eso es central y es estratégico, y no debería tener izquierdas ni derechas, el desarrollo de un polo logístico integral antártico en Tierra del Fuego. Desde ahí nosotros nos podríamos proyectar y cooperar con los programas. ¿Quién más? No hay nadie más cerca. Les mencioné otros países australes, no hay nadie más cerca que nosotros. Tenemos esa ventaja comparativa, que además implica recursos. Pero lo tenemos que hacer nosotros. Habrán leído, la va a fabricar China, la va a fabricar China, la va a fabricar... Insisten. No, la vamos a hacer nosotros. No lo va a hacer China, no lo va a hacer Estados Unidos, no lo va a hacer Rusia. La vamos a hacer nosotros, pero la tenemos que hacer. Y tendría que ser parte de un acuerdo estratégico de las principales fuerzas políticas. Y desde ahí, sí, a partir de esos acuerdos, ¿qué decirte? Apuntalar nuestra influencia en el marco del tratado. Hay un tratado antártico, que está arriba de todo, y si alguna vez se rediscute, quizás nos posicione mejor a la hora de ver cómo se reordenan las cosas en ese... O ni qué hablar, si como algunas proyecciones prospectivas ponen como riesgo, algunos países empiezan a denunciar el Tratado Antártico y salir, y este mundo sigue volviéndose más caótico, y bueno, mejor tener articulado con otros países la política antártica, porque sería fatal que nos empecemos a pelear entre nosotros cuando las grandes potencias tienen, bueno, intereses obviamente sobre el continente antártico y muchas más capacidades económicas y militares. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Estanislao. Excelente.